Hola, espero estén bien. Me animo a contarles una anécdota que aún no me explico y solo de pensar en ella, a pesar de haber pasado varios años, provoca que se me erice la piel. Esto me pasó por ahí del 2005, cuando yo tenía 17 años e iba en cuarto semestre de bachillerato en una preparatoria particular de Tulancingo, Hidalgo, en una zona rural del municipio. En aquel entonces, cada año se elegía a la reina de la preparatoria. Era un evento que regularmente se hacía en una discoteca de la región y la verdad resultaba muy divertida. Bailábamos y bajita la mano nos vendían cervezas a pesar de que aún éramos menores de edad muchos de nosotros. Era una noche amena que se celebraba regularmente después de las 6 de la tarde y culminaba por ahí de las 2, ya que a esa hora terminaba la renta del lugar. Fui solo 2 veces, en ambas con 2 amigos de la prepa con quienes me llevo muy bien, incluso hasta la fecha. Andrés y Alejandro, mi tocayo. Andrés era 2 años mayor que la mayoría del grupo y se las ingeniaba para conseguir una camioneta para esas fiestas. Era genial, ya que podíamos regresar a la hora que quisiéramos sin necesidad de que nuestros padres fueran por nosotros. El primer evento, recuerdo, ocurrió sin contratiempos y por la madrugada nos dejó Andrés en nuestras casas. La segunda vez, que fue en el 2005, estábamos dispuestos a ir el mismo grupo del primer año, Andrés, Alejandro y yo. Esa noche, Andrés había tenido complicaciones para conseguir a tiempo la camioneta. No recuerdo qué hora, pero ya había comenzado todo cuando llegamos, al grado de que ya estaban por coronar. Nos juntamos con algunos amigos que reconocimos de inmediato, y entre cervezas y relajos se nos fue el tiempo rápido, cuando de repente Andrés puso su mano en mi hombro y entre el ruido solo alcancé a escuchar que se iba a ir un rato, y que luego venía por nosotros como en una hora. Comprendí todo cuando noté que llevaba de la mano a una chica con la que había estado bailando por un buen rato. Pero nosotros seguimos en lo nuestro. Nuestros compañeros se fueron yendo poco a poco y así, de la misma forma, casi sin darnos cuenta, se fue también el tiempo. Iban a ser las 2 y de Andrés no sabíamos nada. El lugar se fue quedando vacío hasta que decidimos salirnos y esperarlo allá afuera. Lo hicimos 1 hora más. Ya eran casi las 3 y Alejandro y yo seguíamos un poco mareados. Por la distancia a casa y por la hora, no nos iba a alcanzar para tomar un taxi, y yo no quise llamarle a mi mamá para que no viera que había tomado porque ella ni siquiera sabía que lo hacía. Calculamos que eran unos 5 kilómetros y decidimos irnos caminando. Alejandro y yo éramos vecinos y caminamos por toda la lateral de la carretera México-Tuxpan. Se nos iba haciendo corto el trayecto ya que aún teníamos la fiesta encima y entre la plática y el relajo que íbamos echando nos dimos cuenta que ya estábamos por llegar. Pero justo en una subida nos callamos ambos ya que a unos 200 metros de nosotros vimos como un carro dio un volantazo y se estrelló contra un local de muebles de manera violenta. En ese momento corrimos a tratar de auxiliar a los pasajeros. Pasaban de las 3 de la mañana, no había nadie más alrededor. Cuando estábamos a unos 50 metros del carro, vimos como un señor se bajó rápidamente y atravesando la carretera, como si persiguiera a alguien, empezó a maldecir y a gritar groserías a alguien que nosotros no alcanzábamos a ver. Cuando ya estábamos cerca, le preguntamos si estaba bien, pero no nos hizo caso. Solo volteó a vernos un instante y se siguió caminando y maldiciendo a alguien a quien nosotros no veíamos. Era evidente que estaba más molesto que asustado, y por instinto, Alejandro y yo checamos el carro, prácticamente deshecho del lado del copiloto, pero nos tranquilizamos al notar que no viajaba nadie más con ese señor. Lo raro fue cuando este señor, que no había dejado de maldecir, se cayó de repente y se puso a ver hacia la nada, inmóvil, dándonos la espalda justo del otro lado de la carretera. Cruzamos hacia él. Alejandro le preguntó si se encontraba bien, pero el tipo nos ignoró. Fue algo muy raro e incómodo. Yo le repetí la pregunta, pero también me ignoró. Alejandro, ya un poco molesto, lo tomó del brazo y poniéndose casi de frente a él, le volvió a preguntar: «Señor, ¿se encuentra bien?». El señor se limitó a señalar con su mano hacia una calle oscura y decir:
Mira. Volteamos a ver hacia donde señalaba, y lo que vi a continuación es lo más tétrico que he visto en toda mi vida. Vimos a un hombre con los ojos brillantes que destacaban en la oscuridad. Estaba parado arriba de una barda y por el reflejo de las luces de las casas aledañas, alcanzábamos a percibir que no tenía ni pies ni manos, y nos veía directamente a nosotros tres. En ese momento me quedé impactado, inmóvil y con esa sensación de miedo que solo entenderán los que hayan pasado por este tipo de cosas. Y más porque su mirada reflejaba enojo. Y entonces se bajó de la barda, de esa barda como de 3 metros de alto, pero de una forma aterradora. Se bajó como si alterara la gravedad, de un brinco, pero cayendo a una velocidad mucho más lenta de lo normal. Luego nos dio la espalda y se perdió en la oscuridad de esa calle. Nos quedamos callados unos segundos hasta que Alejandro preguntó qué diablos acabábamos de ver. El señor solo dijo que esa cosa se había atravesado la carretera y había estado a punto de atropellarlo. Por eso dio el volantazo y afortunadamente estaba ileso según sus propias palabras, pero ciego de ira, se bajó a reclamarle por atravesarse así. Dijo que cuando estaba a punto de alcanzarlo, dio un brinco como si fuera un animal y se paró en la barda de una forma que no era natural. Fue entonces cuando se percató de que no tenía pies ni manos y por ende se quedó congelado. Por lo que nos dijo y por lo que acabábamos de ver, yo estaba aún más aterrado. El señor hizo algunas llamadas a sus familiares y a su seguro. Colgó el teléfono y pasamos unos minutos sin dejar de hablar de lo que habíamos visto. Ninguno de los tres nos animábamos a investigar en esa oscura calle por donde se había ido, y de repente se paró un auto al vernos, a nosotros y al accidente. Se pararon algunos más en ese rato hasta que llegó un federal de caminos y el seguro. Fue cuando nos despedimos del señor y solo nos dijo: vayan con cuidado. Cuando nos alejábamos, escuchamos cómo le decía al federal que dio el volantazo para no atropellar a un perro. Llegamos sin más contratiempos a mi casa, y Alejandro me pidió permiso de quedarse a dormir en el sofá lo que restaba de la noche. Yo lo entendí perfecto y accedí, ya que su casa estaba cerca, pero con lo que habíamos vivido, con lo que acabábamos de ver, el miedo era indescriptible todavía. Mi mamá se despertó y me regañó por la hora de llegar, pero estaba demasiado asustado aún como para hacerle caso. Y no lo superé hasta meses después. De hecho, aún me da miedo manejar por carreteras tan oscuras, cuando la visibilidad es tan poca como aquella noche. Hay algo más que debo contar. Al día siguiente, acompañé a mi mamá a un encargo al centro y pasamos por ahí, por ese mismo lugar. Vi el local de muebles con daños parciales en sus cortinas y no pude evitar sentir pánico cuando vi algo que había pasado por alto la noche anterior. Al lado de la carretera había una vieja cruz como de una capilla, de esas que ponen cuando alguien muere en un accidente. Aún estoy en contacto con Alejandro y Andrés. Alejandro aún recuerda aquella anécdota con miedo. Andrés nunca nos ha creído y se burla de nosotros. A mí, cada que la cuento, me sigue poniendo la piel de gallina. Hola, comunidad de Relatos de la Noche. Soy del estado de Querétaro. Tengo en la actualidad 22 años y voy a contarles una experiencia muy personal, algo que me sucedió cuando era más chico, en un día que parecía normal, algo que jamás voy a olvidar. Cuando tenía 13 años acostumbraba a salir a caminar por las tardes. Me ayudaba a pensar y reflexionar más sobre mi realidad, ya que por alguna razón desde muy pequeño siempre intentaba darle explicación a todo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Existe realmente el cielo o el infierno? Hacerme ese tipo de preguntas y contestármelas a mí mismo durante largas horas de pensamiento se me hizo algo normal, una costumbre íntima que despertaba siempre que me encontraba completamente solo.
En la secundaria tomé la costumbre de por las tardes salir a caminar. Lo hice por meses sin que me ocurriera nada extraño. Se volvió una costumbre y llegó al punto de convertirse en una necesidad. En aquellos días en donde me sentía enojado, desanimado o triste, era algo hasta terapéutico para mí. Me ayudaba a calmarme y estabilizar mis emociones, las de un chico puberto de 13 años. Un día hubo problemas familiares en mi casa, una discusión de familia por problemas económicos. Yo no aguantaba estas situaciones y me generaban un sentimiento de enojo y de impotencia al no poder hacer nada para cambiar la situación financiera de mi hogar. Ese día de octubre, salí de mi vivienda alrededor de las 7 de la noche, muy enojado. Esta vez decidí caminar, más de lo que tenía acostumbrado, en línea recta, alejándome. Recuerdo muy bien que pasando las vías del tren que están por mi colonia, hay una carretera larga que atraviesa las zonas industriales. Una carretera que se torna muy solitaria para los peatones. En aquellos años, una parte de los terrenos donde el día de hoy existen ya construcciones de fábricas se encontraban baldíos, dándole al camino un aspecto más desolador aún. Ese día me atreví a caminar por esa solitaria banqueta mientras oscurecía cada vez más. Caminé por un buen tramo. Cada vez pasaba más el tiempo, pero yo, distraído en mis pensamientos, no había contemplado que se estaba haciendo tan tarde. Y así, sumergido en mis pensamientos, recuerdo ese momento, cuando por alguna razón estaba preguntándome si realmente existe un diablo o un Dios, cuando incluso me cuestioné si valía la pena la vida. Durante esos pensamientos, percibí un olor extraño, dulce, penetrante. Interrumpió mis pensamientos. Era un olor muy fuerte como de un perfume. No era desagradable, pero era demasiado empalagoso. Me hizo voltear a todos lados, buscar su origen, y así noté que en dirección hacia mí, por esa misma banqueta pero a lo lejos, una persona se aproximaba. Por esa misma banqueta solitaria al lado de la carretera. Lo miré y por la distancia apenas pude notar su vestimenta. Parecía ser un hombre bien vestido. Llevaba un traje negro con camisa blanca. Eso se me hizo algo extraño, pues no era un lugar tan adecuado para vestir de esa forma, pero no le di mucha importancia y seguí caminando en su dirección. En mi trance, no podía dejar de sentirme inquieto por aquel sujeto. Mientras más se acercaba a mí, una sensación de inseguridad iba creciendo. De la nada, me estaba dando ya un ataque de nervios y angustia, pero no encontraba el porqué. El olor dulce se hacía cada vez más fuerte, e instintivamente relacioné ese olor con el sujeto, aunque me parecía raro, pues estaba muy lejos para que yo pudiera percibir su olor. Cuando ya solo nos encontrábamos a unos 15 metros de distancia, lo miré y pude distinguir un poco mejor sus facciones. Recuerdo que me sorprendió mucho ya que su piel era demasiado blanca. Parecía enfermo, pero su rostro, serio, que no emanaba ninguna emoción, me intimidó. Intenté pensar que solo era un sujeto más y que me estaba sugestionando, pero algo no andaba bien. Parecía tener unos ojos muy grandes y negros. Sus cejas también parecían ser muy gruesas y oscuras. Tenía un rostro humano, pero diabólico, al punto que me dio una sensación de incomodidad y tuve que bajar la mirada. Me dio miedo, pero yo hablaba conmigo mismo para tranquilizarme. Incluso pensé, bromeando, ese hombre tiene cara de diablo. Recuerdo que solté una pequeña risa que me dio más seguridad. Concluí que estaba muy lejos y muy oscuro, que era mi cerebro que estaba creando una imagen inventada con lo poco que alcanzaba a ver de aquel hombre. Seguí caminando en su dirección, pero creo cometí un gran error. Mantuve mi mirada abajo. No lo quise mirar de nuevo hasta que estuvo lo suficientemente cerca para pasar a un lado de mí. No lo sé, es una sensación que aún no puedo describir, pero me dio mucha curiosidad mirarlo ya de cerca. Cuando se encontraba a solo unos pasos delante de mí,
Levanté mi cabeza hacia él. En ese momento me petrifiqué. Me recorrió al instante una sensación de escalofríos que me paralizó. El tipo era, en efecto, muy blanco, con una piel como albina, inhumana. Sus facciones eran demasiado perfectas, tan perfectas que daban miedo. Pero a diferencia de un albino, este ser tenía los ojos completamente negros. Cuando lo miré, sentí que su mirada me penetró, como si pudiera ver a través de mí. Sus ojos negros daban una ligera tonalidad rojiza. No era capaz de distinguir sus pupilas, pero sabía que me estaba mirando, que me veía fijamente, y sabía que no había apartado su vista de mí desde antes, cuando lo vi a lo lejos. Era muy alto, delgado, pero recuerdo que me sentí indefenso. No había nadie más en ese camino, ni autos, ni peatones, nada. Solo ese hombre y yo. Mis piernas se congelaron, me quedé inmóvil. Sentí un miedo inminente. Cuando pasó a mi lado sentí una pesadez sobrenatural. Algo dentro de mí me decía que ese hombre era muy fuerte. Me dio mucho miedo. En mi mente, mis pensamientos me gritaban que corriera, pero yo no podía hacerlo. Estaba completamente congelado. En ese momento el hombre me sonrió y enseguida me levantó el pulgar. Su sonrisa fue lo que me perturba aún hasta el día de hoy. No era algo normal. Sus labios eran muy delgados. No abrió la boca, no me mostró ningún diente, solo sonrió con los labios, pero era una sonrisa muy larga que de una forma inhumana se alargó por sus mejillas. Juro que por poco esa sonrisa le llegaba de oreja a oreja, y mientras pasaba a mi lado me sonreía sin quitarme sus ojos negros de encima, y levantó ese pulgar de su mano, pálida, mientras mi cabeza me gritaba: «¡Corre! ¡Corre!». Sin decirme nada siguió su camino, pero yo no podía caminar. Sentía mucho miedo, pánico. Fueron los segundos más largos de mi vida. Me sentí pequeño, indefenso. Cuando se alejaba, corrí y no me detuve hasta que llegué a casa de un amigo. Le platiqué y él, aunque sé que no me creyó del todo, me ofreció pedirme un taxi para que llegara a mi casa más tranquilo, pues yo seguía aterrorizado. Duré meses con miedo, con un miedo extraño a encontrarlo de nuevo en el camino. Poco a poco han pasado los años y he logrado superar ese hecho, pero ese rostro aún no lo he olvidado. Ahora tengo 22 años, estudio una carrera que me obliga a ser crítico, pero de una forma también me acerca a la diversidad cultural, a la gente y sus realidades, sus creencias y religiones. Pero de una forma extraña, me he topado con algunos relatos que han llamado mi atención, pues de una forma similar, algunos mitos o historias que he conocido por distintos medios señalan encuentros con el diablo. Curiosamente, en estas historias describen a este ser en una apariencia similar a aquello que yo vi. Sin duda espero no volverlo a ver, aunque me considero una persona que no ejerce la religión católica. Puedo decir que ese sujeto era un ser demoníaco, o el mismo diablo según las palabras de mi padre cuando le relaté mi historia. Gracias por escucharme.